Vamos a desarrollar problemas propuestos de equilibrios de partículas en tres dimensiones el día de hoy. Y el primer problema propuesto es que se tiene un cubo, el cual tiene un peso total de 20 libras, y la idea es determinar las fuerzas en los cables DA o AD, DB o BD y DC o CD. Es decir, vamos a determinar la tensión que se genera en cada uno de esos cables, y acá están las respuestas del problema. Entonces vamos a validar que nos da ese resultado. Eh, lo primero que, lo primero que vamos a hacer es recordar que una fuerza a lo largo de una línea la podemos expresar vectorialmente como la magnitud que tiene la fuerza multiplicado por el vector unitario eh, inicio, inicio, fin, donde I es la cola y fin es la punta. Es decir, como si nosotros tuviéramos inicio es acá y fin es acá. Y el vector unitario inicio-fin, explicamos que es el vector posición, la coordenada de X al final, que la voy a llamar B, menos la coordenada inicial, que la voy a llamar A, multiplicada por el vector unitario Y, más la coordenada final del punto B, menos la coordenada inicial del punto A, multiplicado por I, más, voy a robar esto un poquito, esto es, más la coordenada de Z final, menos la coordenada de Z inicial, multiplicada por el vector unitario K, y eso dividido sobre la magnitud del vector posición, y la magnitud es la raíz cuadrada del X final menos el X inicial elevado al cuadrado más el Y final menos el Y inicial elevado al cuadrado más el Z final menos el Z inicial elevado al cuadrado. Entonces ese es nuestro vector unitario. Entonces, si nosotros conocemos la magnitud de la fuerza y la multiplicamos por el vector unitario, tendremos la componente vectorial de esa fuerza, que para este caso pues van a ser desconocidas. Entonces la vamos a expresar en función de esas fuerzas y vamos a determinar las coordenadas. Entonces tendremos que para nuestro origen está acá en este punto. O sea, ahí todo es cero, todo es cero. Ese es 0,0,0. Y acordémonos de poner la posición de la mano derecha. Entonces ubicamos nuestra mano derecha, lo que va hacia adentro en Y es positivo, lo que va hacia arriba, este dedito hacia arriba, es positivo para Z, y lo que va hacia afuera es positivo para X. Entonces vamos con nuestras coordenadas. El primer punto es el punto A, y ustedes me van a ayudar con las coordenadas que tiene el punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? En X, ¿cuánto tiene?
La, ok, entonces en X va hacia afuera, tiene 4.5 4.5 para X. El punto A, ¿cuánto tiene para Y? 0, 0, tiene 0, está, mi punto A está en el plano ZX. Y para Z, ¿cuánto tiene el punto A? Tres pies, correcto, muchas gracias. Entonces, en X tiene estos 4.5, en Y no tiene nada porque está en el plano y en Z tiene 3 pies. Tenemos nuestro primer punto. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es el punto B. Y el punto B, para X, ¿cuánto tiene? 1.5 pies. Para Y, ¿cuánto tiene el punto B? 0. Y para Z, 0, ok. Vamos con nuestro punto C. El punto C, ¿cuánto tiene para X? Para X, X. Este es Y. Para X no tiene. Entonces, no tiene. Para Y, para Y sí tiene los 2.5. Y para Z tiene 3 pies. Todas las coordenadas están en pie, no las estoy colocando allí. Y por último, nuestro punto D, para X, ¿cuánto tiene? 1.5. Para Y, 1.5. Y para Z, 0. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre eh, siempre lo hacemos en el punto donde concurren todas las fuerzas. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre es el punto D. Y en ese punto D, nosotros tendremos acá, hacia abajo, el peso del balde W, que el problema nos dice que el peso de ese balde es igual a 20 libras. Y las tensiones de los cables que van a ser desconocidas, tendremos entonces por acá la tensión BD o, o DB. Tendremos la tensión DC tensión DC
A esta cambiémosla acá por tensión DB. Y el otro cable para el cual tendremos la tensión DA. ¿Por qué es tensión? Recuerden que tensión sale de la partícula. Entonces la punta de la flecha sale, la punta de la flecha sale y la punta de la flecha sale. Y acá tenemos el peso del balde. Entonces, si deseamos conocer el vector de la tensión de B, el vector de la tensión de B va a ser la magnitud de la tensión de B por el vector unitario que va desde a B. Saquemos entonces ese vector unitario. Tendremos que la tensión de B, de manera vectorial, entonces va a ser igual a la magnitud de la tensión T de B, que para este caso va a ser una incógnita, multiplicado por el vector posición que inicia en D y termina en B, dividido sobre la magnitud que tiene de B. Entonces miremos nuestro vector posición de B, vector posición de B. Entonces acá el X final será la coordenada X en B menos la coordenada de inicio en D, y eso multiplicado por el vector unitario Y más la coordenada final en B menos la coordenada inicial en D, multiplicado por el vector unitario J más la coordenada final en B menos en Z menos la coordenada inicial en D, y eso multiplicado por el vector unitario K. Acá colocamos que inicia en D y que finaliza en B. Entonces la coordenada X de B menos la coordenada donde está finalizando, que es D de X, la coordenada donde finaliza el Y menos la coordenada donde inicia el D, más la coordenada donde finaliza el Z menos la coordenada donde inicia el D, y cada uno multiplicado por sus vectores unitarios I, J y K. Estamos analizando este vector de B. Vector de B, voy a copiarme los puntos de B para tenerlos presentes. Acá tengo el punto D, el punto B y el punto D. Y simplemente vamos a reemplazar en la fórmula, en la cual tendremos que el vector posición de B va a ser igual, finaliza en B, 1,5 menos inicia en D, 1,5, y esto multiplicado por el vector unitario I más
finaliza en B, el Y 0, inicia en 1.5, acá tendremos nuestro vector unitario J más, finaliza en B el Z 0, inicia en 0, y esto multiplicado por el vector unitario K. Entonces vamos a tener que el vector posición RB, RdB va a ser igual a 0, 0 en I, 1,5 menos 1,5, menos 1.5 multiplicado por J más 0 en K. Este es mi vector posición dB y mi vector unitario. Entonces la magnitud del vector unitario, entonces raíz de x final menos x inicial al cuadrado, que es 0, más y final menos y inicial, que es 1,5, más z final menos z inicial elevado al cuadrado. O sea, aquí lo que vamos a tener es que esto es menos 1.5 elevado al cuadrado, raíz de ese valor, y ahí vamos a tener que la magnitud del vector RdB es 1.5. ¿Y cuánto es el vector unitario? Entonces el vector unitario que inicia en D y finaliza en B es el vector posición RdB dividido sobre la magnitud del vector posición RdB. Y acá lo que tenemos es menos 1.5 J dividido sobre la magnitud, que es 1.5, y es vector unitario, esto es menos J. Ahora que es igual, TB expresado vectorialmente, la magnitud de TB multiplicado por el vector unitario. Es decir, que si reemplazamos los valores, tendremos que el TdB va a ser igual a TdB, magnitud de TdB, multiplicado por el vector unitario, y el vector unitario es, bueno, 0 en I menos J más 0 en K. Es decir que la componente vectorial del vector de la tensión TdB solamente va a ser menos T dB multiplicado por el vector unitario J. Tengo la primera fuerza expresada de manera vectorial. Coloquemos el peso de una vez, pues el peso, acá hubiésemos podido de una vez colocar, como la fuerza va solamente a lo largo del eje X, entonces simplemente sería, del eje Y, perdón, sería T dB
multiplicado por el vector unitario j, y como va hacia la izquierda es negativo. Revisemos la segunda fuerza para expresarla de manera vectorial. Esa segunda fuerza es T de A. Entonces revisemos T de A, busquemos los puntos D y A. Acá tendremos que esos puntos punto A, punto D, y nuestro vector T de A, o nuestra fuerza T de A expresada vectorialmente, pues va a ser igual a la magnitud de T de A multiplicado por el vector unitario de A. Tendremos entonces que el vector posición de A va a ser igual. Vamos a escribirlas de una vez. En X es 4.5 menos 1.5 o 1.5 menos 4.5. Entonces siempre final menos inicial. Fíjense que la primera letra que coloco es inicio y A final, ¿sí? Entonces finaliza en A, inicia en D. Miramos la figura acá. Inicia en D y finaliza en A. Entonces en X, ¿en qué finaliza? Finaliza en D, finaliza en A, la coordenada es 4.5, menos 1.5, esto multiplicado por el vector unitario Y, más en Y, finaliza en A, es 0, menos, inicia en 1.5, la coordenada Y, esto multiplicado por el vector unitario J, y en Z, finaliza en 3, inicia en 0, y esto acá está multiplicado por el vector unitario K. Es decir, que el vector posición de A va a ser igual entonces acá 4.5 menos 1.5 son 3 multiplicados por el vector unitario Y, 0 menos 1, 5, menos 1, 5, multiplicado por el vector unitario J, más 3 menos 0, 3, 3K. Entonces tenemos acá nuestro vector posición dA, es decir, que inicia en D y finaliza en A, y la magnitud del vector dA va a ser la raíz cuadrada del x final menos el x inicial elevado al cuadrado, esto es 3, más el y final menos el y inicial elevado al cuadrado, esto es menos 1.5, más el z final menos el z inicial, esto es 3, y hallamos la magnitud del vector posición de A, que en ese caso será 3, 4.5, gracias, pies, y las unidades también están en pies. Tendremos entonces que el vector unitario de A
es igual al vector posición R de A sobre la magnitud del vector posición R de A. Es decir, que aquí arriba tendremos 3i menos 1.5j más 3k, y eso va a estar dividido entre la magnitud, que es 4.5. Entonces tendremos que el vector unitario va a ser igual a 3 entre 4, 5, punto 67, aproximándolo, punto 67 y menos 1.5 entre 4.5, 0.33 j más 0.67k. ¿Cuánto debe ser la magnitud de este vector unitario? Como su nombre lo indica, debe ser 1, ¿no? Si tomamos 0.67 elevado al cuadrado más menos 0.33 elevado al cuadrado más 0.67 elevado al cuadrado, raíz de eso debe ser igual a 1. Entonces ya ahí tenemos nuestro vector unitario de A. Entonces ya podemos expresar la tensión de A de manera vectorial. Tendremos entonces que esa tensión de A va a ser igual a la magnitud que tiene la tensión de A multiplicado por el vector unitario de A, y ese vector unitario tiene 0.67 en I menos 0.33 en J más 0.67 en K, y expresado vectorialmente, T de A va a ser igual a 0.67 T de A multiplicado por el vector unitario I menos 0.33 T de A multiplicado por el vector unitario J más 0.67 T de A multiplicado por el vector unitario K. Entonces ya tenemos dos fuerzas expresadas de manera vectorial, T de B y T de A. Nos hace falta otra fuerza para expresarla de manera vectorial, y el peso también expresarlo de manera vectorial. Tendremos entonces que la otra fuerza es T de C, inicia en D y termina en C. Entonces tomemos el punto D y el punto C. Y acá vamos a tener que el vector que inicia en D y finaliza en C, pues va a ser igual a la magnitud de T de C por el vector unitario de C. Tendremos entonces que el vector posición de C, voy a escribirlo de una vez y me dicen si se pierden, será 0
menos 1.5 en I más 2.5 menos 1.5 en J más 3 menos 0 en K. Entonces, como referencia acá siempre escribo inicio, fin. El X finaliza en 0, inicia en 1,5. El Y finaliza en 2,5, inicia en 1,5. El Z finaliza en 3, inicia en 0. Y obtenemos el vector posición de C, que será igual a menos 1.5 multiplicado por el vector unitario I más 1 multiplicado por el vector unitario J más 3 multiplicado por el vector unitario K. Y hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Ok. ¿Quién me regala cuánto es la magnitud de DC? Listo, muchas gracias. 3.5. Listo. 1.5 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, a eso raíz. Ok, entonces el vector unitario de C va a ser entonces menos 1.5 multiplicado por I más J más 3K, y eso dividido entre 3.5, es decir que nuestro vector unitario es 1.5 entre 3.5, punto 43 menos 0.43 y más 1 entre 3.5, 0.29J más 0.86K. Entonces, la tensión de C expresada vectorialmente será igual a la magnitud T de C multiplicado por el vector unitario de C menos 0.43 multiplicado por I más 0.29 multiplicado por J más 0.86 multiplicados por K. Es decir que T de C expresado de manera vectorial será igual a menos 0.43 T de C por el vector unitario I más 0.29 T de C expresado por el vector unitario J más 0.86 expresado por el vector unitario factorial T de C expresado por el vector unitario K. Ya tenemos las tres fuerzas, nos falta una que es el peso, y como el peso va hacia abajo, a lo largo del eje
Entonces podemos colocarlo de una vez como el vector peso igual a menos el valor de ese peso, que es 20 libras, como va a lo largo del eje negativo Z menos 20K libras. Las otras son 0, no las voy a colocar. Menos 20 libras K y las otras son 0. Ahora, para que eso esté en equilibrio, la sumatoria de todas las componentes escalares de X debe ser igual a 0, la sumatoria de todas las componentes escalares de Y debe ser igual a 0 y la sumatoria de todas las componentes escalares de Z debe ser igual a 0. Voy a escribir todas las fuerzas en una sola, o lo que significa tomar todos los Y y sumarlos escalarmente, igualarlos a 0, tomar todos los Y, sumarlos escalarmente, igualarlos a 0 y todos los Z igualarlos a 0. Las cuatro fuerzas que tenemos las voy a pegar en una sola hoja para verlas más claras. Entonces acá tendremos la primera, que solamente tiene componentes en Y. La segunda, la tercera, y la cuarta, que es el peso. Y para que esto esté en equilibrio, pues la sumatoria de las componentes escalares de X debe ser igual a 0. X son todas las que tienen Y. Entonces las que tienen Y, esta primera no tiene Y tiene Y esta y esta no tiene. Entonces acá lo que estamos diciendo es que la sumatoria de todas las componentes escalares multiplicado por el vector unitario Y, su componente resultante debe ser igual a 0i. O lo mismo que decir que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y tomamos todas las que tengan I. Solamente tiene I 0.67 TDA. Entonces acá tendremos 0.67 TDA. Las que tienen I, voy a colocarlas acá en amarillo. En I solamente tiene 0.67 TDA y menos 0.43 TDC. Menos 0.43 TDC. Y para que eso esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación. Y expreso una tensión en función de otra. Si expreso TDC, esto que está restando pasa acá a sumar y el punto 43 pasa a dividir, o puedo hacerlo al contrario. Del despeje ahí nos va a quedar de que 0.43 TDC es igual a 0.67 TDA
O lo mismo que decir que TDA es igual a 0.43 TDC dividido sobre 0.67. Acá tendremos nuestra ecuación número 1 y hasta acá quien tiene preguntas. La segunda ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, o que la sumatoria de todas las fuerzas en Y multiplicado por el vector unitario J, su resultante debe ser igual a 0J. Entonces vamos a tomar todas las que tengan Y y vamos a ponerlas acá en otro color. Entonces, menos TDA menos TDB, perdón, menos 0.33 TDA más 0.29 TDC. Entonces acá tendremos menos TDB menos 0.33 TDA más 0.29 TDC, y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a 0. Simplemente pues tomamos todas las que tenían J menos TBD menos 0.33 TDA más 0.29 TDC y eso es igual a 0. Entonces ahí tendré mi ecuación. Sí, sí, te escucho. No, esto que está restando acá pasa a este lado a sumar. O sea, 0.43 TDC es igual a 0.67 TDA. 0.43 TDC es igual a 0.67 TDA. Esto que está restando pasa acá a sumar. Sí, dime. Esto acá está igualado a 0, ¿no? Acá tengo 0. Entonces, el despeje de TDA, ¿sí? Este 0.43 que acá y este 0.67 que está multiplicando el TDA pasa a dividir. Ok, entonces acá tendremos una segunda ecuación. Una segunda ecuación, ecuación número 2. Y nos faltan los que tienen K. Esto de acá es TDC. Entonces, acá en esta segunda ecuación, ecuación número 2, yo puedo expresar el TDA, este TDA, en función de TD, esto es punto TDC. ¿Listo? Miremos entonces ahora los zetas, los que tienen zetas. Entonces voy a hacerlas acá en otro color verde. Tiene z este acá, tiene z este acá y tiene z este acá. Y del equilibrio, entonces acá tendremos que sumatoria
de las fuerzas en Z multiplicado por el vector unitario K. Esto, su resultante debe ser igual a 0K. Es decir, que nos va a quedar, vamos a tomar todos los Ks. Tenemos para los Ks 0.67 TDA, 0.67 TDA positivo. Tenemos 0.86 TDC más 0.86 TDC, y también tenemos menos 20 libras, menos 20 libras, y para que esto esté en equilibrio debe ser igual a 0. Acá tendremos nuestra ecuación número 3. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la ecuación número 1? De la ecuación número 1 sabemos que TDA es igual a 0.43 TDC sobre 0.67. Reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 3. Reemplazando 1, en la ecuación 3 nos quedará entonces la primera parte, 0.67 por TAD, .67 multiplicado por 0.67 por TAD, pero TAD es 0.43 por TS sobre 0.67 por 0.43 multiplicado por TDC sobre 0.67. 0.67 por TAD, pero TAD es 0.43 TDC sobre 0.67. Más 0.86 TDC más 0.86 TDC más 0.86 TDC menos 20 libras igual a 0. Entonces de ahí nos va a quedar que eso nos va a dar 0.43 más 0.86 1.29 TDC. Entonces ahí nos queda 1.29 TDC, 1.29 TDC menos 20 libras, eso es igual a 0, y esto que está restando pasa acá a sumar. Nos queda entonces que 1.29 TDC es igual a 20 libras y este 1.29 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos quedará que TDC va a ser igual a 20 libras sobre 1.29. Y eso es 15.5 libras. Entonces ya nosotros conocemos TDC.
Reemplazamos entonces en la ecuación 1 y hallamos el valor de TDA. TDA será igual entonces a 0.43 multiplicado por TDC, que es 15.5 libras, divididos entre 0.67. Punto 43. ¿Cuánto? 9.94 libras. Listo, ok. 9.95 libras. ¿Cuál nos hace falta determinar? El que está en la ecuación número 2. Ya tenemos el TDA, el TDC, nos hace falta el TDB. ¿Dónde está ese TDB? Está en la ecuación número 2. Entonces reemplazamos la ecuación número 2. Y en la ecuación número 2, no la veo, aquí está. Creo que jalé algo de más por ahí, este punto 6. Entonces simplemente acá este TDB que está restando lo pasamos para acá a sumar. Y nos quedará entonces que TDB es igual a menos 0.33 TDA más 0.29 TDC y reemplazamos los respectivos valores. Nos quedará entonces que la tensión TDB va a ser igual a menos 0.33 multiplicados por TDA, y TDA nos dio 9.95 libras. Más 0.29 multiplicados por TDC, y TDC nos dio 15.5 libras. Y al operar obtenemos el valor de la tensión del cable DB, menos 1.21 libras. Entonces tenemos las tensiones, tenemos que la tensión DC es de 15.5 libras, la tensión DA es de 9.95 libras y la tensión DB es de 1.21 libras. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Revisemos las respuestas. Entonces, DA 10 libras, DB 1.11 libras y BC 15.6 libras. Ahí estamos como aproximación de decimales.
señor. El primer vector unitario. Acá de una vez nosotros hubiésemos colocado, como va a lo largo del eje X, hubiésemos colocado de una vez menos TBD multiplicado por el vector unitario del eje X de salida, ¿sí? Porque la fuerza va a lo largo del eje. Solo que hice todo este procedimiento para que nos diéramos cuenta que en últimas, si va a lo largo del eje, tiene magnitud unitaria del eje, ¿sí? Entonces, de salida, cuando tengamos una fuerza que vaya a lo largo del eje, dependiendo si es positiva o si es negativa, colocamos la tensión de la fuerza multiplicado por el vector unitario. Así como el peso, ¿no? El peso como va hacia abajo, entonces de una doble menos 20 libras por K porque va hacia abajo. Preguntas, dudas, hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos?